Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de sus antecesores del PAN, agudizó la grave crisis en materia de derechos humanos. Regiones y ciudades enteras resienten los estragos de la violencia, de la inseguridad, de los homicidios, de las desapariciones forzadas, de las violaciones. Nos dejan un país empobrecido, una realidad que sacude por sus extremas desigualdades, por la falta de oportunidades, por la crueldad de los crímenes. Nos dejan una violencia desbordada. También existe una violencia institucionalizada, la del sistema de procuración de justicia, que también nos dejan, que castiga más a los más pobres, a las y los indígenas, a las mujeres y a quienes tienen una preferencia sexual distinta. Con este sexenio termina una época de gobiernos que no solo eludieron, ignoraron su responsabilidad con los derechos humanos, socavaron los derechos por falta de compromiso, por falta de voluntad política para favorecer intereses políticos o económicos, o simplemente para encubrir la corrupción. Una época donde se volvieron recurrentes los casos de hostigamiento y de persecución de los defensores de los derechos humanos. Una época donde acentuaron la degradación de la vida pública de México. El fracaso se mide también por la monstruosa cantidad de feminicidios, la violencia desenfrenada contra niñas, niños, adolescentes, contra las mujeres, una incapacidad de las instituciones para detener la ola de asesinatos y de crímenes contra periodistas, para protegerlos y salvaguardar la libertad de expresión, la incapacidad para evitar los desplazamientos masivos de personas que todavía hoy son obligadas a migrar por razones de la violencia. Un país colmado de historias de dolor, decenas de miles de víctimas, familiares que en la desesperación porque se enfrentan al silencio, a la inacción y al desdén de funcionarios públicos. Lo más difícil, enfrentan la colusión de las autoridades con el crimen. Agreden a toda la sociedad y violentan los derechos humanos todos aquellos funcionarios que han difamado a las víctimas, quienes justifican su no actuar arguyendo que andaban en malos pasos. Desde aquí refrendamos el compromiso de Morena con todas aquellas familias que todos los días libran batallas con entereza, sin descanso, por la verdad y la justicia que habrá de llegar sin lugar a dudas. La bancada de Morena ratifica el compromiso inquebrantable con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Deberá esclarecerse y garantizarse la justicia, pero el reclamo se extiende también en el caso de Chalchihuapan, de Tanuato y de Apatzingán, de Tlatlaya y Nochistlán. 50 años han pasado desde aquel episodio atroz de Tlatelolco, 47 de aquel 10 de junio del Halconazo. La violencia ilegal del Estado buscó ahogar sin conseguirlo la conciencia crítica, no lo olvidemos. La movilización de los estudiantes que, por cierto, hoy están en las calles, luchando por sus derechos para desterrar por siempre las agresiones y la violencia. Para todos los estudiantes, nuestro respeto, nuestro compromiso y nuestra solidaridad. 40 años desde la primera huelga de hambre que encabezó la más tenaz defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, con las otras doñas del Comité Eureka, quienes hoy siguen pugnando por una comisión de la verdad que esclarezca todos los casos de personas desaparecidas en esa época cruel de la guerra sucia que implementaron instituciones del Estado mexicano.
Desde entonces, ningún periodo de gobierno ha estado exento de hechos de tortura, desaparición forzada ni casos de impunidad. No ha estado ningún gobierno exento de represión a movimientos sociales. Por ello, respaldaremos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la decisión firme, porque nunca más las Fuerzas Armadas reciban órdenes de reprimir al pueblo. En la fracción de Morena compartimos su compromiso político y moral con la verdad, con la moral, con la memoria, con la justicia, con los derechos humanos y con la reconciliación nacional. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.